Muchas bendiciones, queridos hermanos, y como cada miércoles nos conectamos a la Escuela Profética para las Naciones para seguir avanzando en el desarrollo del curso básico profético. La semana pasada iniciamos la primera lección, que es los planes proféticos de Dios, y en el primer tema vimos por qué es importante entender los planes proféticos de Dios, porque la agenda de Dios es profética desde el inicio de la creación. Y mucho más ahora en el final de los tiempos. Es importante que estemos conectados al Espíritu Santo para poder recibir más revelación sobre estos planes y saber cómo el Señor nos quiere usar en este final de los tiempos, cuáles son sus planes para la iglesia, cuáles son sus planes para las naciones. Y también vemos que por eso el Señor está despertando esa naturaleza profética, para estar todos en una misma unidad del Espíritu. Vemos muchos ministerios proféticos levantados, vemos iglesias proféticas, vemos gente profética, pero aún todo el cuerpo de Cristo todavía no lo ha recibido completamente. Entonces, por eso es importante seguir aprendiendo y entendiendo más sobre el movimiento profético y sobre los planes proféticos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver 2 puntos más que son muy importantes. En el punto número 2 vamos a ver que Dios está levantando una generación profética en el final de los tiempos, como ya lo hablamos en la clase pasada, y esto se cumple a través de la profecía de Joel, donde al final de los tiempos el Señor va a derramar de su espíritu y se van a empezar a manifestar las profecías, las visiones, los sueños, y vamos a poder ver más del mover profético. Y ya lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Pero debemos entender algo, que ser profético no es ser profeta. Y esto es muy importante porque ha sido uno de los más grandes errores dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque muchas personas y sobre todo ministerios que no han tenido de repente un entrenamiento más exacto sobre este tema, no han sabido diferenciar cuándo alguien es una persona profética y cuándo es un profeta. Entonces, más adelante vamos a ver también el desarrollo de este tema para que todos sepan quién es un profeta, cuáles son sus características, cómo es su llamamiento, cuál es su función dentro de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver también los distintos tipos de profetas que hay en la iglesia. Pero ahora vamos a ver solo la diferencia entre estos dos. El ser profético es que aunque un creyente no esté profetizando, él va a poder entender las cosas proféticas. Algunos van a poder de repente tener el don de la profecía, o se les va a activar cuando el Espíritu Santo esté dentro de una congregación derramándose con el espíritu de la profecía, donde muchos van a poder profetizar. Pero porque alguien profetice no significa que es un profeta. Significa que Dios lo está usando como un instrumento profético, como una voz profética. Entonces, ser profético es que aunque un creyente no profetice, va a poder entender y recibir todo lo profético y podrá identificar claramente lo que no es profético también, porque a veces hay algunas copias sobre lo profético que el enemigo trata de hacer, ¿no?, en las iglesias. Pero el Espíritu Santo nos va a revelar qué viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Ser profeta es ocupar ya un llamamiento, una elección de parte de Dios para funcionar como uno de los 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Esto lo vamos a ver y lo pueden leer ustedes en sus casas en 1 Corintios 12, ¿no?, del 28 al 29, y en Efesios 4:11, donde habla que el Señor Jesucristo ha levantado los 5 ministerios dentro de una iglesia para tener un orden, una enseñanza más correcta. Ellos son los que van a ayudar a que el cuerpo de Cristo crezca y se edifique conforme a la imagen de Jesucristo. Por esto nosotros creemos que es importante que en estos tiempos se deben levantar escuelas proféticas para poder enseñar sobre los dones, sobre los llamados y sobre todas estas cosas. Por eso el Señor nos ha puesto mucho esta carga de poder levantar esta escuela profética en línea. Pero también
Se deben levantar escuelas de profetas donde los profetas también puedan ser más entrenados y desarrollen su ministerio de una forma correcta. Pero no, lo más importante, no olvidemos que el entrenamiento principal viene del Espíritu Santo, que es el que nos va a dirigir y nos va a hablar y nos va a decir cosas. Y Él va a poner también las autoridades o los líderes o maestros que deban ayudarnos a poder desarrollar los dones que tengamos. En el punto número 3 vamos a ver que Dios es un Dios de los tiempos y que solo Él conoce los tiempos y las sazones. ¿Qué significan las sazones? Son temporadas, son estaciones, son edades. Y esto el Señor lo ha revelado siempre a sus profetas, ha revelado siempre en la Biblia, a través del Señor Jesucristo, que también les enseñaba a los discípulos cómo diferenciar y reconocer los tiempos. Y a muchos líderes también les marcaba mucho esto. En el libro de Daniel, el Señor le revela al profeta Daniel justamente sobre los tiempos y algunas visiones que él estaba recibiendo y tenía que interpretar. Y él dijo que el Señor es el que cambia los tiempos y las sazones, ¿no? Conforme a sus planes. Porque son los planes de Dios. Entonces los planes proféticos de Dios están conectados con los tiempos también. Y por eso es necesario que como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo tenemos que unirnos y sentarnos a escuchar a la gente que sí conoce de los tiempos de Dios, que sí conoce de esas sazones, de esas temporadas que Dios está trayendo a su pueblo. Como por ejemplo, lo vemos dentro de la Biblia, José fue uno de esos hombres de Dios que entendía el significado de los sueños y de los tiempos de Dios, porque él estaba conectado con el Espíritu Santo y entendía lo profético. Bueno, en esa época el Espíritu Santo todavía no había venido, pero era el Espíritu de Dios que se estaba revelando a cada hombre a través de su comunión que ellos tenían cuando oraban al Dios Altísimo, y ellos recibían esa revelación de parte de Dios. Entonces él era un hombre que entendía las cosas proféticas. Luego vemos que Daniel fue un hombre entendido en visiones proféticas. Él sabía cómo conectarse también con el Espíritu de Dios, que le revelaba el significado de sueños y visiones, y lo usó grandemente como asesor, como consejero en el gobierno de muchos reyes. Él fue una persona muy entendida, una persona muy sabia, muy temerosa de Dios y que tenía una gran comunión con el Señor. Entonces él era también ese hombre entendido en esos tiempos de Dios. Luego también vemos en la Biblia, en el libro de Primera de Crónicas 12:32, donde dice que también los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y otro ejemplo también tenemos en el libro de Crónicas, capítulo 26, dice que el rey Usías buscó a Dios en los días de Zacarías, que era también un hombre entendido en las visiones proféticas. Entonces vemos que para tener un entendimiento de los tiempos de Dios, es necesario buscarlo a Él, buscar al Señor, buscarlo en esa comunión diaria, íntima, y su Espíritu Santo nos va a revelar más sobre sus planes para nuestra vida, y también nos va a usar, así como los usó a ellos, para traer revelación a autoridades, a gobernantes o a cualquier persona que necesita buscar de Dios. Entonces, los animo a seguir conectados con nuestra escuela para seguir entendiendo más sobre los planes proféticos de Dios. Nos vemos la próxima semana en la próxima clase. Muchas bendiciones.